Bienvenido o bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Lo que vamos a hacer hoy es una tarjeta, una postal para regalar en Navidad. Falta poquito, así que vamos a trabajar a full. Hoy vamos a hacer el boceto desde cero. En la próxima clase lo vamos a pintar con acuarelas. Eso no quiere decir que vos lo tengas que pintar con acuarela. Vos podés pintarlo con lo que vos quieras. O no esperarme y hacerlo directamente. Si no me esperas a mí, y vamos muy pronto a hacer la parte de acuarelas para tenerlo listo antes de Navidad. También te quiero comentar que si vos querés contribuir con el canal, te puedes hacer miembro del canal en el nivel 1, que vas a tener stickers y vas a ver los videos, algunos videos antes. Y el nivel 2, en el nivel 2 lo que vas a tener son clases de bolígrafo, 2 clases por mes. Así que espero que te sirva, espero que a mí me recontra sirve que vos me apoyes, porque eso hace que yo pueda seguir manteniendo el canal. Si vos querés simplemente contribuir con el canal, te dejo acá arriba la tarjetita, vas a encontrar el Mercado Pago y el PayPal. Cualquiera de los dos, das clic y puedes ayudarme para seguir creando las clases gratuitas y las particulares también. Si vos no puedes hacer ninguna de esas cosas, no te preocupes, solamente mira el video y dale like y comenta y todas esas cosas que recontra, super, hiper, mega ayudan. Así que bueno, empecemos a trabajar con esta hermosa postal que es un Santa, un Papá Noel, un Santa Claus, ¿cómo le dicen en tu...? Sé que también le dicen viejo pascuero, pero no sé en qué lugar era que le decían así. Así que bueno, comentame acá cómo le dicen. Te dejo un beso y empecemos a trabajar. Bueno, como siempre les comento, lo principal es centrarnos en el formato en el cual estamos trabajando, ¿no? Vamos a pensar en el espacio que ocupa Santa. Entonces yo sé que la cabeza de Santa va por acá más o menos, aproximadamente, y el cuerpo iría de esta forma. Muy por encima. Luego vamos a ir entrando en detalle. Y acá iría la mano. La otra mano no la vemos. Pero acá va una mano y la botella. Estos son nuestros parámetros principales para empezar a bocetar el personaje. En base a eso yo sé que acá tengo que dibujar la cabeza. Vamos a empezar ubicando la línea T, la línea central, para ubicar lo que son cejas, nariz. Bueno, empecemos. Yo sé que más o menos una ceja tiene que ir acá, ¿sí? Y la otra más o menos a esta altura, un poquito más levantada. Bien, ahora sé que las cejas están bastante más altas que los ojos. Tiro la línea en donde voy a ubicar los ojos. Vamos a fijarnos a qué altura de la ceja está el ojo. Está un poquito más para el lado central. Y vamos a hacer el primer ojito. Un ojito bastante entrecerrado. A qué altura de la ceja termina el ojo. Ahí tenemos el primero. Ahora vamos a hacer el segundo. El segundo está, parece que está más cerca, porque está medio como de costadito, entonces empieza ahí. Y es un poquito más chiquito porque está más de costadito. Fíjate la altura de la ceja también. De todos modos, esto si lo tenemos que modificar, lo modificamos. Fíjate que yo no cerré la cabeza. Primero estoy haciendo la parte interna para saber en qué parte cerrar la cabeza. Ahora, la nariz. Yo sé que el circulito de la nariz, como está de costado, no puede estar encima dividido por la mitad, sino que tiene que estar más hacia el lateral. Y sabemos que tenemos un óvalo en el costado y el otro óvalo así. Porque si se vería de frente la nariz, esta sería la línea T. Si se vería de frente la nariz, sería así. No. Ahí. Pero como está de costado, gira. ¿Sí? Como está de costado, gira. Y hay un lateral que se ve menos.
y hay otro lateral que se ve un poquito más. Bien, vamos a hacerle la pupila porque se ve muy raro. Ahí está, ahí está. Bien, ahora voy a hacer la pequeña sombra que está más o menos a esta altura. La sombra la hago porque yo sé que dependiendo de la ubicación de la sombra tengo que ubicar las demás cosas. Sí, es una ayuda visual, una ayuda para ver el espacio en general. Bien, acá tenemos sombra. Fíjense que acá tenemos dos focos de luz. Tenemos un foco de luz muy intenso de este lateral y otro foco de luz cálido de este lado. Eso nos da una sensación más de hogareño. Recuerden que siempre que hacemos colores cálidos nos da sensación de hogareño porque acá tenemos en teoría la estufa, a leña. Entonces esa es la luz que refleja acá. Y acá hay un foco muy potente. Entonces vamos a hacer el párpado, el otro párpado. La nariz va por acá. Después si tenemos que modificar, modificamos. Cerramos este párpado. Y acá vamos a levantar un poquito y hacer el párpado. No me preocupo porque quede exacto, ¿sí? Voy a tratar de que quede lo más parecido posible, pero si no llega a quedar exacto no pasa nada. Entonces ahora vamos a marcar el inicio del bigote. La nariz vamos a ir un poquito más abajo porque si se fijan tiene una nariz que termina así. Acá es el otro espacio y acá tenemos la división de los labios y la división del bigote. Como no se ve el labio superior, vamos directamente a hacer el bigote, no nos vamos a complicar. Sí, vamos a hacer el bigote. Para un lado y del otro lado. Dibujando esto me doy cuenta que se parece mucho al Lorax. Hasta donde vamos se va pareciendo bastante al Lorax. No solo estoy dibujando el bigote, sino que a medida que voy haciendo el bigote voy también viendo la forma del pómulo acá. Si veo que el pómulo va hasta ahí, más o menos me guío de las cosas que ya están dibujadas. Podemos hacer acá las arruguitas, las patas de gallo. Acá le decimos pata de gallo. Del otro lateral también. Se ven menos. De este lado ya podríamos ir cerrando la cara. Vamos a hacer el párpado inferior. Marcamos el pómulo, que ya nos da la pauta de que el pómulo va un poquito más abajo que la nariz. ¿Sí? El pómulo va un poquito más abajo que la nariz. ¿Sí? Y acá podemos cerrar un poquito hasta, me fijo la forma de la línea del borde. La forma de la línea del borde. Acá sé que en donde está la ceja se mete un poquito. Después un poquito más para adentro. Y vamos a hacer hasta ahí. Sigamos. Ahora, la boca. Yo para hacer la boca me fijo en el borde del rostro, lo que sería la parte inferior. Fíjate, vamos a hacer, tenemos este círculo. Pero este círculo va más para abajo, ¿sí? Entonces el círculo más redondito iría ahí, ¿sí? Siguiendo de este punto. Bien, ahora voy a corregir un poquito el bigote porque me acabo de dar cuenta que va más para allá. Y acá vamos a hacer el labio. No se le ven los dientes. No me preocupo tanto por los pelitos en sí, sino que simplemente los esbozo, ¿sí? Bien, entonces este bigote va un poquito más largo. Lo esbozamos así. Y ahora la barba. Primero vamos a hacer la forma general de la barba.
yo quiero que la barba vaya así, llegue más o menos hasta donde empieza el brazo, baje, vaya hasta acá, más o menos de esta forma va a tener la barba y va a ir por fuera. Nos falta todavía ubicar la oreja. La oreja está a la altura de la unión del bigote y la barba, más o menos a esa altura. En cuanto a separación de la ceja, más o menos a esta altura, ya tenemos dos datos. Ahí hago una J medio rara y la cerramos con pelitos. Dentro le hacemos paréntesis, un signo de pregunta más que nada, cortado. Bien, ahí ya tenemos ese lateral. Ahora vamos a hacer un poquito las arrugas de la frente. Yo sé que tengo una arruga, no a la mitad, un poquito más a la izquierda. Es una arruga así. Acá tenemos una B corta. Corregimos un poquito la ceja acá. Después tenemos desde la doblez, va hasta el centro y va para el otro lado. Arriba tenemos una más. Tú puedes hacer la cantidad de arrugas que a vos te parezca. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Y acá vamos a hacer el pelo. Acá nace el pelo. Sale para afuera. Subió un mechoncito y bajamos. Seguimos haciendo mechoncitos hasta esta altura más o menos. Y acá hay un mechón para afuera. Bajamos recto y empieza la barba. No sabemos en qué parte es pelo, en qué parte es barba. Ya todo se une y tiene que ir por detrás de la espalda. ¿Sí? Ahí. Debajo de la oreja también hay barba. Vamos y venimos. Vamos algunos para el otro lado. Venimos. Vamos. Venimos. Venimos. Vamos a darle un poco de volumen sin hacer ningún tipo de patrón. Una barba, dentro de todo está peinada la barba. Acá en Argentina Papá Noel se estaría muriendo de calor. Vamos a ver en qué parte cerraría el pelo. Vamos a cerrarlo acá, más o menos ahí. Está quedando medio pelado. Y por acá, aproximadamente por acá. Y sigue el contorno. Así. Más o menos ahí sería el rostro y barba. Ahora el cuerpo. El cuerpo, yo tengo que engordar un poquito acá. Darle un poquito más de forma, no recta. Un poquito más de forma. Y acá tenemos el brazo. Se ve que está apoyado o tirando el trineo, trayendo todos los regalos. Tenemos, fíjate que es como una Y de costado, así bien rara. Hacemos otra. Me fijo a qué altura está del rostro esto que estoy haciendo, ¿sí? No lo hago por hacer, sino que me fijo a qué altura. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bien, ahora vamos a ir al otro lateral. Al otro lateral ya tenemos la barba, vamos a bajar un poquito acá el cuerpo. Y sabemos que Santa tiene una campera, un camperón, con unos botones gigantes. Vamos a hacerle dos. Borramos la línea que no va. Y ahora vamos a la parte difícil del dibujo, que es la mano y la botella. Bueno, para mí acá hay dos maneras de enfrentar el trabajo. La botella es algo difícil de hacer, la mano es algo difícil de hacer. Bien, entonces, ¿qué empezamos? Yo voy a empezar haciendo la botella, ¿sí? Y luego voy a hacer la mano. Para hacer la botella, yo sé que tengo que estar más o menos en ese espacio
Entonces voy a hacer primero un rectángulo. Tengo un video completo de cómo hacer un dibujo de una botella en el curso de dibujo gratuito, te lo dejo en la tarjetita. Acá vamos a hacerlo resumido. Voy a hacer un rectángulo, voy a dividir a la mitad, luego divido en un pedacito arriba, un pedacito más ancho, luego la parte donde iría acá, donde iría la gaseosa, donde iría la etiqueta, y esta parte hay que estirar un poquito más el rectángulo, por eso hacemos la botella primero. Bien. Acá iría el óvalo. Ahora empezamos a trazarla. Trazar el óvalo. Tenemos acá, tengo que fijarme el espacio que tengo de cada lateral. Vamos a bajar. La parte difícil es que te salga de los dos lados iguales. El rectángulo es simplemente una guía para decirte dónde dibujarlo. La dibujo completa por más que esté la mano, no pasa nada. Después borramos lo que no va. Ahora vamos a curvar las secciones. Tenemos la botella de Coca-Cola. ¿Sabías que Coca-Cola inventó este Papá Noel? Coca-Cola le dio vida. En realidad no es Coca-Cola en sí. Bueno, sí, Coca-Cola era un dibujante de Coca-Cola. El dibujante se llamaba Hudson Zumbold, que aparece en la pantalla. Perdón si lo digo mal. Pero bueno, entonces le pidieron que haga para una publicidad un dibujito, y ahí nació este Papá Noel que conocemos tanto. Y bueno, yo creo que fue un gran dibujo, ¿eh? Entonces ya tenemos ahí, vamos a hacerle las divisiones, porque esta botellita no sería botellita de Coca-Cola si no tuviese las divisiones. Esta parte es la que se vería, otra estaría por detrás. Esto lo dejamos ahí. Hacemos una división más. La misma división que haces abajo la tenés que hacer arriba. Para escribir el nombre siempre acordate que es mucho más fácil si inicias por el centro. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que acá está la C de Coca-Cola. En el centro está la C y baja y va por dentro de la L, que va acá más o menos, y hago la A. Tampoco voy a matar para que quede tan perfecto. Y ahora me falta solamente hacer la O y el resto de la L. Del otro lado tenemos un puntito, después tenemos la A y en el costado tenemos la C. Siempre hacemos cada lateral. Después tenemos la O y la otra C.
Coca-Cola. Bien, ahora que nos falta, vamos a la mano. Antes de la mano voy a borrar las partes que no necesito. Bueno, ahora ya sé que la mano la tengo que hacer agarrando la Coca-Cola. Es más fácil. Vamos a empezar haciendo un óvalo donde irían los dedos. Un óvalo medio extraño, fíjate esta parte, muy importante. Parece más un huevito. Bueno, y acá arriba me quedo chico, porque el dedo, fíjate a qué altura va. Vamos a hacer bien, más grande. Ahí. Ahora, acá arriba va el primer dedo. Segundo dedo. El tercer dedo. Y el cuarto. Muy grande el de arriba. Vamos a achicar un poquito. Para esto sirve esto. Para esto sirve esto. Primer dedo. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Empezamos a darle detalle. Entonces vamos a hacer primer falange. Dedo. Uña adentro. Segunda falange. ¿Veis que la división del dedo está ahí? Sí. Ahora, baja hasta el óvalo. Vamos por el bordecito. Bajamos y tenemos el dedo mayor. La uña adentro. Subimos. Acá está la falange, la otra falange acá. Está ahí. Bajamos. Hacemos una S en la unión de los dedos. Acá tenemos el dedo del medio. Uña adentro. Y el dedito chiquito vamos a hacer antes porque está encimado. Una pancita, otra pancita. Bajamos. Otra S. Dobles, dobles. Y una C de casa acá. Otra C de casa a esta altura. Me faltó la uña del dedo chiquito que queda muy raro ahí. Esta es la uña. Y ahora nos falta el dedo gordo. El dedo gordo vamos a hacer un óvalo más larguito y un óvalo más gordo. Entonces en el primer óvalo, curva, metemos para adentro, para afuera, que se une con el otro óvalo, y bordeamos el óvalo más grande y más gordito. Llega ahí, tiene que quedar más arriba que esta parte. Si queda más abajo, está mal. Y acá vamos a bajar casi recto. Dividimos en el centro de la palma. Acá tenemos una sombrita. División. Y acá cerramos la manga. Bueno, ahí está más o menos la manito. Vamos a borrar todas las rayas que no van. Ahora vamos a hacer la manga, que tiene
La manga tiene la misma barba que tiene Santa. Rodeando la manga vamos a hacer así. Acá también le podemos hacer algunos pelitos así. Rodeamos. Y acá, en teoría, el brazo debería ir hasta ahí. ¿Sí? Bueno, ahora nos queda pasarlo a la hoja definitiva y empezar a darle color. Espero que te haya gustado el video. Podemos, si querés, darle color en la próxima clase. Si te gustaría, déjame un comentario. Y bueno, ya sabes cómo pasar el dibujo. Si no sabes cómo pasarlo, te dejo en la tarjetita el paso a paso. Espero que hayas disfrutado de la clase. Te dejo un beso enorme y muchas felicidades. Que tengas un hermoso día, tarde, noche. Chau, chau.